Amigos, continuamos con lo que pasó. Y esta vez con el plato fuerte. El plato fuerte porque es la parte del conversatorio, un tema médico, pero visto de salud, pero visto desde otra perspectiva, y por la persona que ha tenido para nosotros el gusto, la distinción de venir a conversar sobre un tema palpitante en los servicios de salud públicos o privados, hospitales o clínicas, Y es con el doctor Elpidio Pérez, Félix Pérez. El doctor Elpidio, doctor Elpidio Félix Pérez. Félix. ¿No es Félix Pérez? Félix. Ah, es Félix. Y yo dije Félix Pérez. ¿Y a quién es que yo conozco Félix? Ah, es uno de los directores allá del Mocoso. Ya. Mira, prácticamente no creo que sea muy conocido por el público común. No lo creo. Pero ha sido un pionero en un aspecto importante de todo lo que es el concepto salud de enfermedad, que es el cuidar la salud, ¿verdad?, en las instituciones. O sea, que las personas lleguen a las instituciones y no adquieran una enfermedad diferente, y más en el caso de una infección, a la que llevaron. Es profesor de profesores, maestro de generaciones, maestro de la medicina. Si me pongo a decir todo lo que estudió, o sea, no va a valer de nada por una razón muy sencilla, es lo que ha aplicado. Esa es la importancia del mismo. Él fue quien normalizó los departamentos de epidemiología y es un gran impulsor de lo que se conoce como la salud pública. Buenos días, Elpidio. Un gusto estar aquí. Gracias por aceptar la invitación para conversar sobre este tema que pesa tanto en la espalda de las personas cuando van a una institución de salud. Sin embargo, es como el ladrón que está escondido probablemente al lado de ella y la gente no lo sepa. Elpidio, ¿qué son le llaman las IAS? ¿Qué es esto? Bueno, hace años nosotros hablábamos de infecciones nosocomiales y entendíamos el nosocomio como el hospital, un término que venimos arrastrando desde la Edad Media. A principios de 2002 hubo una propuesta interesante de varios colegas internacionales e instituciones y empezó a hablarse de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Y es lo que significa IACS. En España le dicen IACS, asociada a los cuidados de salud. Y también ahora en España le llaman IRAS, infección relacionada con la atención sanitaria, pero ese término nos mete ruido en América porque pensamos en infecciones respiratorias agudas. Entonces, una infección asociada a la atención, hasta ahí su nombre es bastante claro, se presenta cuando usted recibe un servicio de salud, con lo que le hacen a usted y con lo que usted lleva y con lo que el entorno donde usted va tiene. Entonces ahí hay una tríada importante, usted con sus variables que le son propias, nosotros decimos intrínseca, la variable de la atención, lo que le hacemos los médicos y los profesionales de la salud a los pacientes, y el entorno alrededor del paciente. ¿Qué le digo? El entorno de una unidad de cuidado intensivo o de un quirófano. Y son infecciones que el paciente cuando llegó al hospital no la tenía. Ni siquiera la estaba incubando, sino que se desarrollan después de haber tocado el centro de salud. La mayoría de ellas son posteriores al proceso de hospitalización, las más graves inclusive, porque tenemos al paciente acostado. Pero también con el simple hecho de ir a un centro de salud y hacerse un procedimiento médico de cualquier tipo, usted puede adquirir una infección. Usted llega, una dama llega y se le hace un estudio a la vejiga que se llama citoscopía y ella no tiene ningún síntoma salvo una aproximación diagnóstica
que se le va a hacer a ella, y 48 horas después está documentado la presencia de un microbio. Ella no se hospitalizó, fue a un procedimiento. Por lo tanto, ese término asociado a la atención sanitaria, a la atención de salud, a los cuidados de salud, tiene un poder más abarcativo. Y a mí me encanta porque toca el compromiso de la totalidad del entorno social, no solamente del centro de salud y del proceso conocido por nosotros de hospitalizarse. Mira, tú lo estabas describiendo y yo veía un microorganismo, una bacteria cualquiera, viajando por toda la institución. Normalmente las personas entienden que cuando van al hospital o cuando van a la clínica ven al médico, se van para su casa. Ya, más nada. ¿De acuerdo? Y tú estás diciendo que con esa visita al médico, con todo lo que puede implicar de acuerdo a su condición, puede adquirir una infección que no tenía. Pues entonces aquí está involucrado todo el proceso administrativo de la institución. Todo el proceso. Desde la construcción de la institución misma, con ciertos estándares, desde la higiene de la institución, desde lo que se compra, de cómo se realiza todo. Sí, todo el escenario del centro de salud. Y vamos a la parte más compleja porque son los que más interesan. Lo que nos interesan son los pacientes que se hospitalizan. Pero si un paciente llega por una crisis hipertensiva y se hospitaliza en una sala común, tan pronto se yugula su situación, lo vamos a dar de alta con todas las recomendaciones. El riesgo de infección es menor. Pero cuando los pacientes se hospitalizan en área de riesgo, léase, unidad de cuidado intensivo de adulto y neonatal, énfasis grande en la neonatal, porque son las infecciones en las UCIN, como decimos nosotros, unidades de cuidado intensivo neonatal, la que arrojan la mayor cantidad de pacientes infectados y la que arrojan la mayor tasa. Cuando hablamos de tasa hablamos de un indicador, casos sobre una variable en el denominador y utilizamos una constante para expresarlo, o en el bloque quirúrgico. Y luego llegan pacientes con una serie de sorpresas. Y la sorpresa es que usted tiene más de 65 años o es un recién nacido de bajo peso al nacer. Ahí hay dos extremos importantes. O usted es diabético, un cuadro metabólico que está presente en todo. Y todos los estudios, todas las cohortes, esto es, los grupos que se han seguido en investigación, de diabéticos y no diabéticos, hay una diferencia importante de las IAS hacia los pacientes diabéticos. Mueve todo. Por eso este es un programa tan exquisito, de tanta calidad. De hecho, en todas las aproximaciones científicas que se han realizado, es el gran programa de calidad, porque mueve todos los cimientos. Por ejemplo, ahora tenemos un grupo de ingenieros que construyen de una manera y no tienen ni idea de lo que son los procesos de construcción para que luego no me carguen una variable que me va a explicar una IAS. Y entonces me construyen una unidad de cuidado intensivo sin recambio de aire. Entonces los pacientes, cuando usted entra a una unidad de cuidado intensivo, no puede verlo a todos al mismo tiempo. Si usted entra a un lugar donde los pacientes están encamados y tiene la posibilidad de verlo a todos, ahora yo con inteligencia puedo entrenar a un personal de salud para que me vigile todos los procesos en términos de su cuadro y actuar por mandato, porque lo estoy viendo. Pero ahora no me recambia aire y la unidad es cerrada. Si no recambia aire, las infecciones fundamentalmente dentro del hospital se transmiten de tres formas, o por el aire, o por gotitas, o por contacto. ¿Cómo así el video? La inmensa mayoría de las transmisiones son por contacto, tocando todo con las manos.
La capacidad sensible, táctil de nuestras manos y su accionar, la forma característica que tienen para discriminar las cosas. Lo tocamos todo. Y hay una medida muy sencilla. Como lo toca todo, lávate las manos antes de tocar cualquier situación, cualquier superficie, cualquier paciente. Y tenemos cerca de 2 siglos cuando una persona demostró el papel estelar que tiene la higiene de manos. Y nosotros nunca nos habíamos lavado tanto las manos hasta la pandemia del COVID-19. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué no impactó tanto la higiene de manos con el COVID-19? Porque la vía de transmisión del COVID no era fundamentalmente por contacto, era por gotitas y era por aerosoles, en donde la higiene de mano no tiene tanto impacto y habría que hacerla. Y ahí entró el componente de la mascarilla, que todo el mundo puso un huevo de avestruz, empezando por las instituciones de salud que todo el mundo menciona. Sin embargo, en este momento, con toda esta irrupción de los virus respiratorios que corresponden a esta época de nuestro clima, y de nuestro año, sobre todo en el hemisferio norte, inmediatamente esa institución que había puesto un huevo grande de avestruz ya está llamando de que se utilice la mascarilla como un elemento para evitar la transmisión. Eso es por contacto, pero cuando decimos por el aire, un paciente tose y o expectora y las gotitas se pueden difundir. Y en función de que esas corrientes de aire se quedan en el lugar reciclando, la probabilidad de que el que llegue se infecte está presente. De ahí que nosotros ahora tenemos una aproximación importante hacia una discusión que está armada de que no tiene sentido ir a meter pacientes en unidades de cuidado intensivo, cerradas, cargada de microbios, en donde todo el mundo se mueve, en donde nadie se lava las manos. La aproximación que se ha hecho a las mejores instituciones en términos de decir qué proporción se lavan las manos no llegan al 50%. Las que han pasado de ahí, las mejores instituciones, las que han pasado de ahí es porque tienen programas específicos con una gran cantidad de incentivos y porque hay un convencimiento y compromiso en algunos grupos hacia ese trabajo de la calidad. Entonces, si una infección se transmite por el aire, las que se transmiten por el aire son partículas que miden menos de 5 micras. Y las que se transmiten por gotitas miden más de 5 micras. Y esas gotas pueden ser como un promedio entre 20 y 90 micras, que son aquellas que cuando uno tose y o expectora, tiene que quitarse o encorvarse para que te caigan al suelo. Esas tienden a verse, pero las otras no se ven. La cantidad en la unidad de tiempo de partículas que yo he emitido en este salón cómodo, con aire acondicionado, es impresionante. Y hoy le hemos podido seguir la secuencia, de modo que el escenario importa. Pero importa tanto también el paciente como nos llega a nosotros. Hoy tenemos una serie de complicaciones importantes, y es que cada día nos llega al hospital, al centro de salud, a los centros asistenciales, personas de mayor edad, y en cuales le hacemos más procedimientos. Y mientras mayor es el factor edad y la carga de enfermedad que tiene y los procedimientos que le hacemos, aumenta el riesgo. De ahí que se requiere tener un concepto bastante claro en este programa de calidad que debe involucrar a todos los profesionales de la salud, desde el que limpia, cómo limpia, con qué limpia, hasta el que dirige, con conocimientos previos antes de llegar a la toma de decisiones con la gerencia. No te imaginas la cantidad, excúsame, de personas, colegas, profesionales de la salud en general, que llegan a dirigir estas instituciones con el más mínimo conocimiento de estas cosas, más allá del conocimiento, de la preceptiva que le enseñamos en el nivel de pregrado. El nivel de pregrado. Pregunta el Elpidio. Entonces,
una situación concreta. En la evaluación del paciente, ya sea por el médico o por la enfermera, la evaluación de enfermería, yo puedo llevarle una infección, puedo transmitir una infección, por ejemplo, con el estetoscopio, con las manos, evaluándolo. O sea, yo puedo llevársela, yo puedo transmitírsela. Claro. Cuando digo yo, estoy hablando de la Sí, institución, sí, porque sí. trabajan en la institución. Sí, sí. El gran mecanismo está por el contacto con las manos. Es impresionante. Hoy sabemos que si usted se lava la mano antes de ponerle la mano a un paciente, ya la hizo, va bien. Pero ahora voy a tocar a otro paciente, tengo que hacer lo mismo. Y se me echa un chin de alcohol. A eso voy. Era muy difícil lograr la adherencia con jabón y agua y los tiempos que se invertían. Y viendo la maravilla de Dindo, tú estás muy joven, no te acordarás de esta tienda. Viendo la maravilla de Dindo, una tienda que teníamos en la Avenida Mella, que vendía cualquier cantidad yo no había de cosas. nacido. Vaya. Entonces, la maravilla de Dindo, alcohol gel. Ahora, alcohol gel, 6,1, 6,4%, envase gel para la suavidad. Y usted tiene la capacidad con alcohol gel y de friccionar con una técnica muy sencilla para lavarse las manos en términos de 20, 30 segundos. No tiene por qué ser más de ahí. Entre un paciente y otro. Entre un paciente y otro. Ahora bien, usted tocó la pierna de un paciente que no tiene una lesión, ¿no es cierto? Y se lavó las manos para hacer eso. Pero ahora va al pecho, donde sí tenemos un tubo de pecho del paciente. Del mismo paciente. Del mismo paciente. Usted tiene que lavarse las manos otra vez. Porque ahora me ha cambiado el escenario del paciente. Pero ahora usted va a ajustar la solución que le llega al paciente. ¿Sí? Usted no puede ir sin lavarse las manos otra vez. Y la inteligencia artificial, de cara a propuestas interesantes que vienen, nos va a ayudar a hacer un alto a la acción, a identificar estos procesos. Claro, el humano lo hace. A mí me tocó dirigir un programa de prevención de infecciones en un hospital de trauma en La Vega, el Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch, y yo le enseño a mis alumnos quién es el que más infecta. El paciente. Pues lávale la mano al paciente. El primer programa de higiene de manos al paciente. Y luego, por inteligencia, más que artificial, emocional, indícale al paciente que un gran nivel de su protección es que nosotros, los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, bioanalistas, todos los sanitarios, que vengan a ponerme la mano, se laven las manos previamente. Solamente con el impacto de la higiene de mano bien hecha y de manera oportuna, en los momentos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, las infecciones bajan 30%. Elpidio, una pregunta, se me ocurrió así. Las vacunas han significado un avance para la humanidad. Todas las enfermedades virales, bueno, digo todas, vamos a dimensionarlo, ¿de acuerdo? Se previenen con vacunas. Y yo no puedo, cuando voy a una institución de esta, prevenir infectarme poniéndome un antibiótico, como dice la gente. Ya, se ha intentado eso, se ha hecho eso, y ha sido una de las políticas más negativas, de las intervenciones más negativas que hemos tenido. ¿Por qué? Pensábamos que los antibióticos eran preventivos, que eran profilácticos. Su definición en términos de antibiótico profiláctico está muy bien definido en medicina, en patologías e intervenciones específicas. Por lo demás, de lo que se trata es de que su uso tenga que ser documentado con el tipo de microbio que usted tiene, que es lo que nosotros le llamamos la cultura del cultivo. Pero cuando el paciente llega con un cuadro infeccioso, no tenemos la información del cultivo. Pero antes de aplicar antibióticos, tomamos las muestras para hacer el cultivo. Y ahí viene entonces una intervención que se llama terapia empírica, basado en el conocimiento
de un grupo de antibióticos de amplio espectro que van a hacer el trabajo y que yo voy a cambiar mi actitud en cuanto a esa intervención cuando llegue la información, ¿no es cierto?, de cuál microorganismo es que se está utilizando. A mediados de los 50, cuando creíamos que ya no iba a haber enfermedades infecciosas, empezaron a aparecer las primeras cepas resistentes contra el estafilococo áureo, meticilino resistente, oxacilino resistente, y empezamos ya a llamar la atención. Y se empezó a llamar la atención diciendo como que necesitamos un profesional diferente en el centro de salud, a todos los que tenemos, que se vayan a encargar de estas cosas. El punto de partida fue en Inglaterra. Y el personal que apareció fue una enfermera para que llevara a cabo los procesos preventivos. Y aparece este personaje estelar en el marco de un equipo que tiene que generarse. Y esa es la gran bondad que tenemos en la actualidad. Ahora podemos disponer de un equipo que ya no es un equipo enorme, 15, 13, 17 personas, que antes le llamábamos comité de prevención de infecciones. Mientras más gente, menos sirve. Hoy sabemos que con 5 personas que vayan todos los días a eso, resolvemos buena parte del problema. Y el problema se resuelve en una proporción alta con higiene de manos, limpieza y desinfección de la superficie en el centro de salud y el control de ese abuso de antibióticos. Elpidio, ¿cuál es la proyección de este problema que nosotros tenemos de la resistencia antibiótica dentro de 25 años? Pero vamos a esperar mejor el próximo bloque para que tú des la respuesta. Elpidio, ¿verdad? Habíamos dejado una pregunta en el aire. ¿Cuál era la proyección de este problema de la resistencia antimicrobiana que nace en los servicios de salud si no se le pone coto, como uno dice, a esta situación dentro de los próximos 25 años? Así es. Tenemos que salir del centro de salud con el consumo de antibióticos, porque se consume en la ganadería, se consume en la agricultura, lo consumen los animales. De los animales llegan los mantos acuíferos superficiales que se contaminan. Desde el humano que trabaja en todas estas tareas, también llega a los hogares, llega a los retretes, y están los microbios resistentes en todo el escenario de la comunidad. Por lo tanto, lo que nos corresponde a nosotros es la partecita del consumo de antibióticos a partir de las indicaciones en el centro de salud y a uno de los problemas serios en nuestro país, que es la automedicación de las personas que utilizan antibióticos para una gripe. Los antibióticos no le llegan a los virus. La inmensa mayoría de las infecciones en niños, en personas de vías respiratorias son virales. La gente va y compra los antibióticos de manera directa. Cualquier tipo de antibiótico se le vende sin ningún tipo de receta. Por lo tanto, el actuar en esa dirección es importante. Hay lugares en donde usted va y no encuentra que le vendan ningún tipo de antibiótico. España, por ejemplo. Ahora bien, en el centro de salud, cuando usted hace tratamientos muy cortos con antibióticos o muy largos, o continúa de manera empírica toda una intervención, usted está creando lo que se llama una presión selectiva. Y esos antibióticos lo que hacen es que eliminan a todos los microorganismos sensibles y se quedan los resistentes. Y por una serie de mecanismos un tanto complejos que no podemos explicar aquí, ese microorganismo resistente pasa y penetra a la célula y sale de ella por otro tipo de mecanismo bioquímico ya con una formación resistente, a partir de esa presión selectiva. Entonces, el equipo
de trabajo, ha aparecido una instancia interesante a nivel internacional y ya en nuestro país, y me da gusto porque ya hay unos 5 hospitales, sobre todo clínicas privadas, que lo están llevando a cabo, que se llama PROA, Programa de Optimización de Antibióticos. Ahora estamos vigilando quién indica, lo que yo puedo indicar como médico clínico y lo que yo no puedo indicar como médico clínico, sino el infectólogo, con un mayor conocimiento y vigilancia. Y alguien que va a venir ahora a recoger toda esa información dura, verídica del consumo de antibióticos para medirla en la unidad de tiempo, que para nosotros es un mes, y darle los datos a los efectores. ¿A quién? A quienes los necesitan. Ahí tenemos un problemita sencillo. Y es la gran capacidad que hemos aprendido a través del tiempo en Dominicana de ser mentiroso, de no ser verídico, ser mentiroso, de no decir lo que en realidad está ocurriendo. Por ejemplo, en cualquier unidad de cuidado intensivo neonatal, si el porcentaje de consumo de antibiótico está por debajo de 50, estamos más o menos tranquilos. Entra, mídelo, para que cuando esté en 85% empecemos con una intervención dirigida a partir de esos PROA, con el equipo que se tiene que armar, que incluye la chica de farmacia, y hablo en términos femeninos por razones obvias. El conocimiento científico médico se ha feminizado, e inclusive en profesiones como la tuya, ortopedia y traumatología, anestesia, ya no hay ninguna diferencia casi en cuanto al género, al sexo fundamentalmente, porque se ha feminizado. Yo no digo que esto sea malo o bueno, estoy hablando que ha ocurrido. Que ha ocurrido. Ahora bien, ese equipo del PROA trabaja en coordinación con el equipo de control de infecciones. Y el equipo de control de infecciones, ¿quién es? El que lo coordina, el microbiólogo, una enfermera de vigilancia entrenada, y el infectólogo, y el gerente médico, que puede ser el director o el subdirector, que necesitamos que nos acompañe, porque nosotros dirigimos la política de control de infección en el centro de la salud. Y entonces, a veces, por cuestiones de rango, de dirección, rango en el sentido literal del término, usted no puede tomar decisiones de rango. Todas las decisiones que tomamos nosotros de cara a la intervención deben estar basadas en evidencia científica. De la mejor. Si no tenemos la número 1, la 1A. Si no tenemos la 1A, la 1C. Si no tenemos la 1C, la 2. Si no tenemos ninguna, entonces le preguntamos con mucho temor y requemor a los que más saben, que son las opiniones de expertos, que casi siempre están comprometidas, ¿no es cierto?, por un sesgo muy personal, y que casi siempre se apartan de esta realidad del contexto. Y entran ahora los PROA, el infectólogo se mantiene, y debe aparecer farmacia clínica en el hospital para empezar a registrar esta característica del consumo. Vaya, y esa sinergia que ya estamos logrando en algunas clínicas y aproximación importante en algunos hospitales del Gran Santo Domingo y Santiago es de mucho interés. Y otro aspecto, nos hemos quedado sin antibióticos, porque cuando van con la fase de los estudios, antes de la fase clínica, en la fase previa, ya empiezan a aparecer las resistencias. Y ninguna empresa se mete a producir un producto que va a perder. Y ahí tenemos nosotros un problema serio. Entonces, en todos los niveles. Y casi siempre hablamos de virus y hablamos de bacterias, pero los epidemiólogos ahora estamos muy asustados y preocupados a nivel internacional por los hongos. Sí, que se presenta ahí un mercado, vamos a llamarle así, de pacientes muy interesantes para ellos que son después de los 60, 65 años todos de los edad. grados de inmunocompromiso que hay. Por el grado de inmunocompromiso. Mira, tú me has abierto a mí varias vertientes en los pocos minutos que me quedan, pero hay una vertiente que es importantísima. ¿Cuáles son las infecciones más importantes a las cuales se le debe poner el ojo en un servicio de salud? Los cirujanos dicen que no infectan, los ortopedas dicen que no infectan,
los urólogos dicen que no infectan, los clínicos dicen que no, la cosa, porque el paciente va para la casa, viene infectado. Dime, ¿cuáles son las infecciones más frecuentes? Yeah. Sin duda alguna, la número uno es la sepsis neonatal. Son las infecciones en la unidad de cuidado intensivo neonatal, con una gran variable de riesgo, el bajo peso al nacer. Hay 4 hospitales en el país que dan el 85% de las muertes neonatales. 4. ¡Wow! Una intervención dirigida y tenemos todo el conocimiento para hacerlo y el recurso humano apto para trabajar. Lo que falta es la fase operativa de echar esa maquinaria a andar. En poquito tiempo haríamos un antes y un después con la tasa de mortalidad neonatal, tanto por debajo de los 7 días, 7 a 28 días y después de los 28 días para hablar de los rangos que se utilizan. Esa es la más importante y frecuente prácticamente en toda el África subsahariana y en toda América Latina. Y luego yo le enseño a los muchachos las 4 grandes, las otras 4 grandes. La neumonía asociada a un ventilador mecánico, que con frecuencia tiende a ser la más letal en los adultos, la bacteremia asociada a un catéter venoso central, la infección del sitio quirúrgico, del área quirúrgica, herida quirúrgica, área operatoria, y la infección del tracto urinario asociada a sondaje. Estas 4 grandes en adultos se acercan al 90% de las infecciones. El rango es de 82, 93% en prácticamente todas las series. Esto es, ¿dónde ocurren esas infecciones? En unidades de cuidado intensivo. Por lo tanto, ¿por dónde usted tiene que empezar a prevenir y a intervenir las infecciones? En unidades de cuidado intensivo. El paciente quirúrgico que se nos complica, ¿no es cierto? Y se lo infecta, ¿dónde va? A la unidad de cuidado intensivo. Tú dijiste algo, con frecuencia los cirujanos no ven sus infecciones, porque el 70% de las infecciones del sitio quirúrgico, de la herida quirúrgica, ocurren después del alta del paciente, en la primera semana del alta del paciente. Y como yo no tengo una estrategia de vigilancia post-alta, porque son costosísimas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? Que solamente reviso esa infección en el primer chequeo del paciente cuando llega al hospital o a la clínica, al centro de salud, a su chequeo. Y ese es el desconocimiento. Y por eso hablaba de un equipo que recoge un dato duro, montaje del sistema de vigilancia. Y ahí estamos bastante flojos. El Ministerio de Salud Pública ya tiene un escritorio de IAS. Ha empezado a trabajar el tema. Hemos trabajado mucho con ello este tema. Nos ha tocado muchas intervenciones, pero hay muchos procesos que tienen que retomarse. Y el proceso más importante para hacer un antes y un después en esa intervención es que montemos el sistema de vigilancia epidemiológica de las infecciones a nivel nacional, sin grupo piloto, teniendo en cuenta lo siguiente, que no es lo mismo las infecciones que van a ocurrir en el Hospital Helio Fiallo de Pedernales, o Rosa Duarte de Elías Piña, o en el Hospital Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana, que la que van a ocurrir en el San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís. Entonces voy a establecer criterios de inclusión, aquellos que tienen procesos complejos en relación a las intervenciones que te estoy diciendo, con una unidad de cuidado intensivo, pero no una unidad de cuidado intensivo dicen que esa es una unidad de cuidado intensivo, sino con todos los criterios de inclusión que me permitan validarla. Y ese es un elemento importante de cara a la intervención pendiente que tenemos en el país en materia de programa. ¿Qué implicaría en términos de ahorro de recursos financieros para un hospital de la característica del Moscoso Puello, ¿qué te digo?, del Salvador Begotier, montar estos programas? Porque uno de los grandes problemas que se tiene es que para instalar estos programas se necesitan recursos.
Ahora, ¿son costo-beneficio? Claro que sí. Desde la perspectiva financiera estoy Sí, hablando. sí, claro que sí, sobre todo porque, por ejemplo, en mi programa que yo dirigía en el Hospital Juan Bosch durante 5 años, una neumonía asociada a ventilación mecánica 2009-2014 costaba 600,000 pesos. Y nosotros nos economizamos un número importante de neumonías asociadas a ventilador mecánica en ese periodo. Hubo una administradora que me dijo, doctor, usted consume mucho alcohol. Y yo le digo, pero tenga la seguridad de que no me lo estoy tomando. ¿Sí? No me lo estoy tomando, sino que es un gasto importante. Y teníamos un gasto importante en alcohol gel en el centro de salud. Y esa neumonía asociada a ventilación mecánica, cuando yo entré, que hice el estudio de colección retrospectiva de datos, como se llama, y presenté y vi la evidencia, daba 97 por 1000 día ventilador. 4 años después, la tasa estaba en 14 por 1000 día ventilador. De 97. De 97 a 14. Y el CDC dice, para el paisito de ustedes, 10. Ahí no llegué al 10, porque tuvimos que salir, pero se quedó un equipo trabajando. Pero te doy más. La tasa de bacteremia asociada a catéter venoso central estaba a mi llegada, cuando hice la colección retrospectiva de datos, en 47 por 1000 días catéter venoso central. Y la dejamos en 2.36 por 1000 días catéter venoso central. Y el estándar del CDC es 6 episodios por 1000 días catéter venoso central. Entonces, el costo-beneficio favorable. Lo que no acaban de entender los gestores, y yo tenía toda la inquietud favorable de que pensaba de que la situación iba a mejorar drásticamente desde las instancias del proceso de gestión en nuestra salud pública, tanto desde el Ministerio de Salud Pública como del Servicio Nacional de Salud, que tiene que ver con la red pública, y el Ministerio, todo lo que es la gestión de salud. No ha sido así. Los recursos están ahí. Los recursos no son tan máximos, y el gran recurso se tiene, que es el recurso humano entrenado y entrenable en esta dirección, que es una de las actividades que nosotros hacemos con tanta frecuencia. Ahora, fíjate que al principio, al introducir el tema, yo lo asocié a todo el proceso administrativo, ¿verdad? Yo sabía que íbamos a llegar a este momento. Te pregunto, ¿y no sería más factible incluirlo dentro del proceso administrativo de la institución, que lleva una planificación, una organización, un monitoreo continuo, una supervisión, para que forme parte de la cultura institucional de trabajo, en vez de llevarlo como programa externo? No, no es un programa externo, sino que está dentro de ese proceso que tú mencionas. Okay. Está a lo largo ya de ese plan. De hecho, en esta oportunidad, las autoridades, con apoyo nuestro y de muchos grupos más, logramos la definición ministerial de la existencia del programa. Pero los programas necesitan recursos y los programas necesitan dejarlo actuar. Un escritorio adecuado y coordinado que haga el trabajo desde esa instancia de gestión que tú le llamas muy bien administrativo, está enquistada ahí. Y ahí están las recomendaciones. Te comento, en diciembre de 2016, la Organización Mundial de la Salud dijo, estos son los lineamientos generales para un programa. ¿Sí? Y nos presentó toda la propuesta, que sustituyó la de 2009. Hubo muy poco cambio. El cambio más importante que hubo en esta nueva propuesta fue la estrategia multimodal. A partir de los bundles, los paquetes en conjunto de intervención, todos al mismo tiempo, para intervenir las grandes localizaciones de infecciones. Pero necesitamos personas que vayan a eso nada más. Necesitamos que ese equipo vaya a eso. Necesitamos que en el hospital de Los Minas, que el día pasado se armó un titingó, se arme un equipo con capacidad de gestión, de dirección, con cierta autonomía,
para que dirija la política de prevención de infecciones, tanto en el área materna, sobre dos condiciones importantes, la endometritis puerperal y la infección de la herida operatoria cesárea, tanto en el área neonatal, fundamentalmente en la sepsis neonatal, con todo ese escenario, con todas esas variables del paciente. Ahí es que está nuestra debilidad, en entender de que como llega un ortopeda a un hospital X a hacer su trabajo en la unidad de tiempo, todos los días debe llegar ese equipo, todos los días, a prevenir y a intervenir en las infecciones, cuando suba, brotes, cuando estén estables, cuando bajen, todo documentado, con indicadores duros, verídicos, sin hablar mentira, y que le demos los datos a los pacientes. Esto es que un hospital presente a la entrada sus tasas de infecciones para que la gente lo vea. Y si están por encima, usted tome la decisión y se evalúe eso de manera consecutiva. Te comento que en más del 85% de las cosas que hacemos tenemos evidencia en algunos de los numerales que te comenté hace rato. Tenemos evidencia. Y en la cuasi totalidad tenemos un marco bibliográfico que nos va a sustentar las cosas. Para decirle a un cirujano, esta es la mejor opción, este es el mejor antiséptico, lávese las manos con esto, usted cree que se la lavó bien, meta la mano aquí ahora, que la cucarachita no está ahí, que le va a decir, mire, le queda sustancia proteica en un lado, vuelva y lávesela otra vez. Con humildad, porque eso es lo que traduce la ciencia, humildad. Un equipo de trabajo en esa dirección. Y ahí se ha preocupado toda nuestra sociedad en general. Las sociedades especializadas, la sociedad de infectología, de médicos clínicos, de emergencia, la nuestra de epidemiología hospitalaria. Fíjate que hemos hecho un escotoma visual, si se quiere, de ese complejo enorme que es la distribución y determinante de la salud, enfermedad en la población, a lo que ocurre en puntos específicos, pero que es dramático. Es dramático la situación que está ocurriendo en determinados servicios de cara a la presencia de esas infecciones y que no hay capacidad de medirla, de vigilarla previamente y luego de medirla hacia una intervención. Y ahí tenemos serias limitaciones. ¿Cuáles serían, si yo fuera ahora mismo Mario Lama, ¿de acuerdo? Estoy diciendo por el Servicio Nacional de Salud. Busco el PIDIO para que me asesore, porque yo quiero terminar con este problema en todos los grandes hospitales, o en los hospitales complejos, de nivel complejo, y en los hospitales de segundo nivel. O sea, 3 medidas que tú recomendarías para iniciar. Lo primero es crear ese escritorio coordinado en el servicio. Y tiene que estar coordinado con el escritorio del Ministerio de Salud Pública. Y cuando decimos coordinado, unidad de criterio es que se haga lo mismo. El Ministerio de Salud Pública es capaz de llegarle a toda la infraestructura de salud. Por eso el programa tiene que estar en el ministerio, dependiente de cualquier instancia, en este caso del Viceministerio de Garantía de la Calidad, porque este es un programa de calidad. Llega ahora las mismas acciones en términos de gestión a ese escritorio coordinado en el servicio, que va a la red pública, a hablar lo mismo en todas las direcciones. Pero entra un elemento importante en la vigilancia. La vigilancia está centrada en la dirección de epidemiología. Pues epidemiología, que me tocó hace como 38 años el jefe de epidemiología. Ayer. Sí, eso fue ahorita. Epidemiología está para la vigilancia. Con el SINAV, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica nuestro, que es bueno, que es muy bueno, hay que seguirlo fortaleciendo. Pero no podemos estar haciendo lo mismo en 3 escritorios diferentes sin la coordinación. El gran apoyo de la AMA o quien llegue es partir de ahí. Ahora, ¿quiénes llegan ahí? El equipo que sabe y hace. El equipo que sabe y hace. No me traiga a nadie que no sepa de esto. No. Zapatero a tu zapato. Y si usted quiere entrar, tiene que entrenarse en IAS.
Porque hace un ratito te hice un comentario que siendo yo jefe de epidemiología, fui a investigar un brote de muertes neonatales en la maternidad Altagracia en 1987. Ya tenía 2 maestrías e hice intervenciones generales hasta que cayeron en mis manos las intervenciones puntuales de la evidencia existente. Y la evidencia existente era el estudio de eficacia de los programas de prevención y control de infecciones del CDC, dirigido por el profesor Halley y colaboradores. El que venga aquí, que sepa lo que va a hacer. Ahora bien, tu clínica es de cirugía estética, con cualquier cantidad de disparatotemia que están haciendo en muchísimos escenarios. La intervención tiene que venir ahora desde el Ministerio de Salud, con un programa certificado, habilitado, y ahí entran los equipos de habilitación. Pero como los equipos de habilitación entran, no entran a IAS, porque ustedes no saben IAS. El que sabe IAS es el programa nacional con las personas entrenadas, para que luego le pueda decir, sí, ahora yo valido la clínica del doctor Lafontaine en prevención de infecciones y en la parte que más nos interesa, que es la prevención de infección del sitio quirúrgico en estas clínicas. Oye, y por ahí vamos a abrir un capítulo importante, pero tienen que soltar el conocimiento a quienes lo tienen, porque ellos no lo tienen. Y ahí tiene que haber una aceptación reflexiva importante en esa dirección. Pero sería un programa que terminaría por vender los servicios de salud que se dan aquí en República Dominicana, que son muy buenos, a nivel internacional. Ahora que el turismo de salud se ha hecho como la nueva vertiente dentro de la economía de la salud para la captación de recursos. Así es, así es. Es un gran programa de calidad que toca todas las puertas de la intervención en salud y esa es la dirección que tiene que seguirse. Elpidio, mira, abriste una compuerta que yo no quise tocarla ahora. Dijiste, bueno, para tratar el problema de cara a la resistencia antimicrobiana, proyectando a 25 años, el problema es serio, porque está en la comida, está en los mataderos, está en el agua que se sirve, prácticamente está en todo. Salud sería una partecita nada más. Entonces, por esa razón, tú tienes un castigo, tú tienes que volver aquí, tenemos que preparar otro para tratar el tema de la política general de salud enfocada en la prevención de estas catástrofes que se nos vienen encima, que no hay antibióticos para poder combatir no las infecciones que se avecinan, sino el regreso de las mismas infecciones que habíamos eliminado. Nos estamos quedando sin antibióticos y para el 2050 será el apocalipsis si esto continúa así. Bueno, el mensaje del doctor Elpidio Feli, que yo entendía que era Feli Pérez. Me excusa y ya saben, él está comprometido para volver otra vez. No sé cómo lo voy a lograr. Muchas gracias, señores, por escucharnos en este espacio.